Muy buenas noches, mi nombre es Lucio Uribe Ortiz. Soy licenciado en Filosofía, licenciado en Teología, tengo una maestría en Formación Docente y también soy doctor en Filosofía del Lenguaje. Voy a desarrollar una cuestión que es muy importante en el ámbito teológico. Aparte de ser filósofo, soy teólogo. Y como lo he dicho, y esto lo retomo del padre Emmerich Koret, el que es un buen filósofo es un buen teólogo, y el que es un buen teólogo es un buen filósofo. No puede haber filosofía sin teología y teología sin filosofía. Es imposible, las dos están muy unidas. La filosofía le abre las puertas al hombre para la teología. Bien, no sé en qué momento se puso que la teología estaba muy aparte de la filosofía. No, absolutamente no. Al contrario, están muy unidas las dos. Voy a desarrollar algo que es acerca de la Trinidad y quienes se enfrentaron a esta problemática trinitaria, quienes se enfrentaron a toda esta cuestión en los primeros siglos, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, quienes se enfrentaron, pues fueron los padres de la Iglesia específicamente, Justino, Ireneo de León y demás pensadores se enfrentaron a toda esta problemática. Y para eso voy a basarme en Enchiridion Trinitatis, Enchiridion, o sea, reunión acerca de textos de la Trinidad, textos básicos sobre el Dios de los cristianos, específicamente de Javier Picasa, que hace una buena colección de estos textos en esta argumentación. Bien, tenemos aquí nuestro índice, aquí lo tenemos. Creo en Dios, testimonio de las imágenes, poemas y confesiones, aquí lo tenemos. Aquí están los primeros, Ireneo de León, los apologetas, Tertuliano, Orígenes y demás autores que se enfrentaron a toda esta cuestión a los primeros siglos. Aquí están los poemas trinitarios en el siglo IV y demás. Concilio de León, 1274. El concilio de Nicea, teologías trinitarias y magisterio cristiano y demás. Bien, ¿quiénes fueron los primeros que comenzaron a hacer toda esta cuestión, esta realidad de enfrentarse a esta problemática? Los primeros testimonios. La experiencia fundante en la Trinidad está en la Biblia cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento, que es el libro de la revelación de Dios Padre, a través de la vida, mensaje de Jesús y la presencia de su Espíritu. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso tenemos que fundarnos siempre en ella, aunque sepamos que, como he dicho, que la Biblia no ha empleado el término Trinidad, ni ha desarrollado una reflexión temática sobre las tres personas de Dios. Ciertamente muchos cristianos han visto ya en el Antiguo Testamento cierto número de imágenes y prefiguraciones de la Trinidad. Aquí los podemos ver. Los tres ángeles bajo la encina de Mambré, Génesis 18. Los tres jóvenes en el horno de fuego, Daniel 3, 24, 90. Los serafines de Isaías 3, 6, 3, perdón, 6, 3. Daniel 3, 24, 90, etc. Pero en este sentido estricto, ellos saben que solo el Nuevo Testamento ha ofrecido el testimonio trinitario de Dios Padre por Jesús en el Espíritu. Ahí está el Nuevo Testamento. Lo podemos ver bien. ¿Y quiénes son los primeros que encontraron toda esta cuestión y esta problemática? No les preocupaba, pero hubo personajes que sí contribuyeron a esta cuestión de confundir, de irse por cuestiones erróneas, equivocadas y por problemas, que yo quiero suponer que no fue completamente, ¿cómo les podría decir? Que no fue adrede,
esta cuestión directa, sino más que todo querían cubrir ya sea la divinidad de Dios, del Padre, o la divinidad del Hijo, del Espíritu Santo y demás, que cometieron errores. Vuelvo a repetir, son los primeros siglos del cristianismo. Y como yo lo dije en un video, el único cristianismo que yo conozco pues es la iglesia católica. La iglesia católica fundada en los apóstoles, iglesia occidental y oriental. Y aquí está el contrapunto. Pero los primeros que desplegaron de manera expresa unos esquemas trinitarios fueron los gnósticos o cristianos iluminados, que se sentían portadores de una sabiduría especial que les permitía penetrar en los misterios más hondos de Dios. Ahí están los gnósticos, esa es la exageración. Los representantes de la gran iglesia, más vinculados al mensaje histórico de Jesús y a la experiencia social del Evangelio, fueron más sobrios y tuvieron más reparos en desarrollar un misterio que les desbordaba. Por eso, prefirieron mantenerse en general en los esquemas del Nuevo Testamento y repetir sus formulaciones. Ahí está la cuestión, esta realidad, y ahí podemos ver los famosos neumaticoi. Fueron desarrollando diversos sistemas sincretistas, es decir, que tomaron de todo, de pensamiento platónico, del hinduismo, del budismo y demás, que fueron mezclando toda esta realidad. Bien, entonces tenemos, aquí está la problemática, dualidades gnósticas. En el fondo del despliegue trinitario de la gnosis hay un dualismo moral, bien y mal, que ya se ve muy claramente en el maniqueísmo, en el platonismo igual. El maniqueísmo que fue muy, que luchó mucho con él, Agustín de Hipona, el fundador Esmanes, que veía al Dios bueno y al Dios malo. Bien, otra problemática que también desarrollan es triadas gnósticas, la ruptura trinitaria. Lógicamente los gnósticos tienen que rechazar al Dios violento de Yahvé o de Miurgo, pervertido, ciego de este mundo que nos quiere dominar y mantener bajo su ley y fuerza. Ahí está un dualismo craso, un dualismo muy fuerte en toda esta cuestión. El tercer punto, ahorita se los hago mención, más allá de la Trinidad, el gran retorno. Las formas actuales de Trinidad forman parte de un Dios incompleto, un Dios que está en proceso y que corre el riesgo de perder su identidad. En su expresión actual, la misma Trinidad forma parte del pecado de la historia, de manera que debemos superarla, cuando todo vuelva a su origen y Dios sea plenamente divino en todas las realidades. Ahí está la cuestión, todo tiene que regresar al Padre, absolutamente todo, porque Él está incompleto, lo cual no puede ser, Él es completo. El Padre, bueno, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es completo, desde la eternidad hasta nuestros días. Y se va, hay que tener mucho cuidado aquí, va dando esa salvación, el Padre crea, el Hijo recrea y el Espíritu Santo santifica la creación. Es muy bonita esta figura de San Agustín, muy bonita la figura que ahorita yo la acabo de retomar. Bien, entonces tenemos toda esta cuestión. ¿Y quiénes pelearon, quiénes lucharon contra todos los gnósticos? Los apologetas. Y aquí es una pequeña remembranza, un pequeño recuerdo, una pequeña explicación. Aquí está una explicación y aquí está el texto de Justino. Aquí está. Y dice así: forman parte de la cuarta o quinta generación cristiana, después de los autores del Nuevo Testamento, segunda y tercera, ese es siglo primero, siglo segundo ya es la cuarta y quinta generación, de Antioquía. Bueno, están aquí los padres apostólicos Clemente, Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, que forma parte de la tercera y cuarta generación. En la segunda mitad del siglo segundo, ellos quisieron defender al cristianismo frente a sus adversarios
especialmente los gnósticos. Los gnósticos. Y aquí me detengo tantito. Aquí me detengo. Aquí tengo el diccionario, no se me vaya a caer mi libro. Tengo el diccionario donde vienen los gnósticos. El gnosticismo. Aquí, ¿quiénes son los gnósticos? Es la antigua doctrina según la cual la consumación y la salvación consiste en el conocimiento de sí mismo. ¿Eso a qué suena? Pues a Martín Lutero. Suena a Martín Lutero. ¿Cómo te vas a salvar? Pues tú solito conociendo, sabiendo, sin tradición, sin iglesia y sin nada. Completamente, y eso es gnosticismo. La verdadera mismidad del hombre es una parte del ser divino, que por una caída se ha perdido en la materia. Platonismo, aquí está. Bien, y me paso al otro para no hacerlo tan largo, no quitarles el tiempo, al contrario, muchas gracias por escucharme. El gnosticismo desconoce la analogía entre el ser divino y el humano. Reduce al hombre a la capacidad de conocimiento, excluyendo su voluntad libre y su corporalidad. Es característico un dualismo en el sentido de una dualidad opuesta entre espíritu y materia, también llamada cuerpo o mundo. Una forma helenista de gnosticismo aparece en el corpus hermeticum, el cuerpo hermético. Ahí son los gnósticos, siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo. La doctrina gnóstica será plenamente desarrollada en el gnosticismo cristiano, que nos es conocido sobre todo por la polémica antignóstica de los padres de la Iglesia. Son representantes importantes Saturnil, Basílides, Valentín, Teodoto, Ptolomeo, Marción y demás. Posteriormente aparecen dos formas no cristianas de gnosticismo, el maniqueísmo y el mandeísmo, que ya lo estaba hablando yo en unos momentos. Bien, entonces tenemos aquí esta cuestión, esta realidad, y ya para ver un texto de esta cuestión gnóstica, aquí está el gnosticismo. La Trinidad, en cuanto tal, no fue para ellos objeto de disputa. Pues claro que no, lo tenían muy claro. Un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, que apenas apelaron a ese nombre, pero ofrecieron un precioso legado trinitario, el testimonio de un Dios que es Padre y se revela en el Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Ahí está, bonito, precioso este texto. Y yo al que me voy a referir y que luchó bastante contra ellos está Justino, efectivamente, pero el que luchó así de una manera fuerte fue Ireneo de León. Aquí están otros, también Tasiano y demás, pero yo me voy a referir a él. Ireneo de León, procedente de Asia Menor y obispo de León, Francia, ha sido por siglos, hasta los descubrimientos esa es una población, que se descubrieron unos textos, nuestra mayor fuente de conocimiento de la gnosis, con la que hemos hablado. Él ha sido también quien ha respondido mejor a los gnósticos, ofreciendo una visión sobria, pero muy profunda de los elementos básicos de la Trinidad, de la gran Iglesia, con sus implicaciones sociales y sus vínculos institucionales. A su juicio, un verdadero discípulo, un gnóstico auténtico, tiene que superar todos los mitos y genealogías divinas de las que hablan los falsos gnósticos, para descubrir así que Dios es puramente bueno, no hay en él dualidad de bien y mal, siendo trascendente, no hay en él dualidad de lo masculino y femenino, como lo hablaban los gnósticos. Pues bien, ese Dios bueno y trascendente, creador de todas las cosas, se identifica con el Señor, Adonai, Yahvé, del Antiguo Testamento, y con el Padre de Jesús, que sigue actuando por el Espíritu en la Iglesia.
Más que un inventor teológico al estilo de la gnosis, Ireneo es un testigo de la fe cristiana y así ofrece las bases de lo que será la confesión trinitaria de la Iglesia, que habla de Dios Padre, de su verbo logos y de su espíritu, no de genealogías, rupturas y recomposiciones divinas. Y ahí está número 11, aquí está todo este desarrollo, esto pues está en todas estas obras. Aquí está. Bien, ya nada más leo un pequeño texto de Ireneo de León, ya con esto concluyo, muchas gracias. En el discípulo espiritual todo posee una firmeza inquebrantable en relación con el único Dios todopoderoso, de quien proceden todas las cosas. Primera de Corintios 8:6, de manera que muestra así una fe plena, una relación con el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, a través de todas las cosas y en relación con las economías por medio de los cuales el Hijo de Dios se ha hecho hombre. El discípulo espiritual muestra además una firmeza inquebrantable en relación con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que ofrece el conocimiento de la verdad, que pone las economías del Padre y del Hijo ante los ojos de los hombres, conforme a cada generación como lo quiera el Padre. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Economía se entiende como economía se entiende como providencia. En este conocimiento verdadero que responde a los siguientes principios, la enseñanza de los apóstoles, la doctrina original de la Iglesia extendida a través del mundo entero, la nota distintiva del cuerpo de Cristo que consiste en la sucesión de los obispos. Clarito, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo es fundada en los apóstoles, y los apóstoles dejaron a los obispos, a quienes los apóstoles pusieron al cargo de cada iglesia local. Hasta nosotros ha llegado la Escritura, que ha sido conservada de un modo inmutable, y ello implica tres cosas. Poseemos el número integral de las Escrituras, sin adición ni sustracción, realizamos una lectura de las Escrituras libre de engaño, está claramente, y de acuerdo con esas Escrituras poseemos una interpretación legítima y apropiada, exenta de peligro y de blasfemia. Al discípulo espiritual se le ha dado, en fin, el conocimiento sobreeminente del amor, que es más precioso que el conocimiento más glorioso, que la profecía superior a todos los otros carismas. Allí está. Claramente. El discípulo, que está también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se pueden desligar. Tres personas y un solo Dios, contra los herejes. ¿De qué siglo es? Este santo varón del siglo segundo. Siglo segundo, ya es la quinta generación de la iglesia fundada por Cristo. Que nos quede muy, pero muy en claro toda esta cuestión, toda esta realidad. Aquí lo podemos ver. Aquí está. Ireneo de León, contra los herejes. Bien, muchas gracias por su fina atención. Y voy a hacer un curso de lo que es Introducción a la filosofía, Introducción a la teología. Les recomiendo esta pequeña obra. Esta obra, si la pueden ustedes adquirir o descargar, pues es indispensable tenerla siempre. Después de la Biblia sigue este texto, el Magisterio de la Iglesia. Bien, muchas gracias por su fina atención y que tengan una excelente noche. Les saluda Lucio Uribe Ortiz, licenciado en Filosofía, licenciado en Teología, maestría en Formación Docente y doctor en Filosofía del Lenguaje. Muchas gracias y que tengan excelente noche. Gracias.